Es imposible que paren a estas multinacionales si no es el pueblo de Chile. Y para que eso ocurra, el pueblo de Chile no solamente tiene que tener conciencia, sino que tiene que estar unido y organizado. Unido y organizado. Unido y organizado. Con Eduardo Frei Montalva luché y trabajé para que se chilenizara el cobre. ¿Fue la Barrick Gold una empresa de fachada de la CIA? ¿El armador de esto es el señor Rockefeller? Yo solamente puedo tratar de informarle a la opinión pública, especialmente al pueblo de Chile, que está sentado sobre un pozo de oro. Esto fue un contubernio entre Luxig y Lago. Cuando vino la dictadura de Pinochet y aprobaron una ley que otorga la concesión plena, la posibilidad que este cobre que había sido renacionalizado por Salvador Allende, por la unanimidad del pueblo de Chile y por la unanimidad del Congreso Nacional, se revertiera a través de una figura, yo diría, inconstitucional, como es la concesión plena, que permitió la reprivatización del cobre. Ahora bien, hay que darse cuenta que esto se hizo en tiempo de la dictadura de Pinochet. Y los autores de la idea para reprivatizar el cobre que había sido nacionalizado por Salvador Allende, se la entregó al señor Vigil, su ministro de Hacienda, y al señor José Piñera, su ministro del Trabajo y de Minería de la época de Pinochet. Ahí se creó la concesión plena. Pero curiosamente, como lo he expuesto en diversos cuadros recorriendo el país, el cobre no se reprivatizó en tiempo de la dictadura de Pinochet. Porque nosotros, cuando luchábamos en contra de Pinochet, públicamente argumentamos que lo primero que haríamos llegando al poder sería renacionalizar el cobre. Entonces las multinacionales no se atrevieron a invertir en tiempo de Pinochet. Como lo dijo uno de sus dirigentes máximos, too good to be true. Demasiado bueno para ser verdad, lo que logró el señor José Piñera y el señor Vigil con la concesión plena en tiempo de la dictadura. El verdadero traspaso del patrimonio nacional del cobre a las multinacionales del cobre fue a partir de los años 90. En los años 90, el sector privado no explotaba más de 350.000 toneladas de cobre al año. Y Codelco, la empresa estatal, explotaba alrededor de 1.200.000 toneladas. Esa es la proporción al año 90, cuando se inician los gobiernos de la Concertación y actualmente el de la derecha, del señor Piñera. Pues bien, en estos años de la Concertación y de la derecha, de 350.000 toneladas que ellos explotaban, pasan a explotar al día de hoy alrededor de 4,5 millones de toneladas. Y Codelco, que explotaba 1.200.000 toneladas, hoy día explota alrededor de 1.400.000 toneladas de cobre. Es decir, en los gobiernos de la Concertación se le traspasan los 2/3 de la explotación
anual del cobre chileno a las multinacionales extranjeras, en los años de la Concertación y en los años últimos de la derecha. ¿Usted piensa que en este sentido la Concertación traicionó al pueblo de Chile? Yo creo que hubo un pacto de la Concertación, de los representantes de la Concertación, el señor Lagos, el señor Valdés y el señor Elwin, con el señor Pinochet. Intervino el Departamento de Estado. Curiosamente, todos menos Elwin, los años del gobierno militar, tuvieron altos cargos en organismos internacionales, tanto el señor Valdés como el señor Lagos. Y allí fueron cooptados por estas transnacionales y el Departamento de Estado. Ellos seguramente traicionaron a sabiendas o ignorándolo. Yo creo que personajes de esa estatura, la verdad es que es difícil creer que puedan haberlo ignorado. O sea, ellos sostuvieron por temor o por ambición la idea de no cambiar el modelo económico y no cambiar el modelo político. Por eso, cuando yo estaba en el PRODEN en los años de la dictadura, cuando triunfa la gente de la Concertación, yo señalé allí públicamente que se había transado la democracia. Y ahí el primer presidente que tuvimos fue Elwin, quien en forma muy timorata dijo democracia dentro de lo posible. En este sentido, abordando también el tema de los medios de comunicación, se le atribuye una cita a Eugenio Tironi, que era fue asesor de Frey. Él decía que la mejor política comunicacional era no tener política en comunicaciones. Qué interesante la pregunta que me hace, porque esa respuesta me la dio a mí. Cuando yo fui con el diario Fortín Mapocho, y ahí está la fotografía en que le estoy entregando cuando era electo, el diario Fortín Mapocho, cuando en la Plaza Constitución, cuando él triunfa, todo el mundo tenía el diario Fortín Mapocho. Y le entrego el diario. Y después voy a La Moneda y le digo, yo he sido designado candidato a senador, no puedo ser director ni presidente de ninguna empresa, tampoco del diario Fortín Mapocho. Y le dije que le quería entregar el diario a las organizaciones populares, pero lo que quería era que se le entregara el 10% de los avisos que el Estado le entrega al diario El Mercurio. El Estado le entrega al Mercurio el 10% de ese avisaje, se lo entregara al Fortín Mapocho. Y ahí sale el señor Tironi y el señor Enrique Correa, ambos que eran subsecretarios de Elwin, y ahí sale la frase que tú has mencionado. Me dicen, la mejor política para el Estado es no tener ninguna política. Entonces me di vuelta, me mandé cambiar y les traspasé el diario Fortín Mapocho a los trabajadores del Fortín, porque yo no podía seguir financiándolo, ya que había vendido una casa y un departamento para financiarlo, pero era en tiempo de la dictadura. Ahora bien, los diarios se financian con auspicios y subsidios. Por eso es muy difícil que surja un diario independiente en Chile. Y ese lo entienden con claridad las multinacionales, no solamente aquí en Chile, sino que en el mundo entero. Lo primero que hacen es apoderarse de los medios de comunicación. Y uno ve, por ejemplo, aquí en los canales de televisión, Mineros de Chile. ¿Quiénes son estos mineros de Chile? Son las multinacionales en su afán de darle auspicio
a estos canales y a estos medios de comunicación, y esos son los que en realidad dirigen los medios de comunicación, porque ningún medio de comunicación, ni el Canal 7, ni el 13, ni ninguno, se va a atrever a publicar algo que sea contrario a lo que están haciendo estas multinacionales del cobre, y que para poderlo hacer, ¿no es cierto?, le dan esos auspicios. Ahora, también lo hacen de otra manera. Lo hacen, por ejemplo, en las escuelas donde ellos están, en las municipalidades, les regalan a las escuelas un televisor, les regalan una ambulancia a la municipalidad, y todos felices y a comer perdices. Pero esto donde quedó más al desnudo fue con el proyecto Atacama. Ese proyecto que intervinieron el señor Luksic, el señor Cisneros, el señor Kreuzberger, ¿no es cierto?, para con el Canal 13 lavarle la imagen a la Barrick Gold. Se firmó el proyecto Atacama entre estos personajes, cuyo objetivo era, repito, lavarle la imagen a la Barrick Gold para que pudiera manejar fácilmente lo de Pascua Lama en el Valle del Huasco. Aquí, ¿no es cierto?, ¿quién es el señor Cisneros? Que a lo mejor no lo conocen. El señor Cisneros, ¿no es cierto?, es el mayor potentado publicitario de América Latina, y fue el que le financió el golpe de Estado que se le hizo al presidente Chávez. Se lo financió el señor Cisneros. Para nosotros esto no es desconocido, porque quien le financió el golpe de Estado que se le dio a Salvador Allende fueron las mismas multinacionales, en contubernio con la CIA y el Departamento de Estado, estas multinacionales a las cuales Salvador Allende, ¿no es cierto?, les quitó la teta nacionalizando el cobre chileno. Entonces, no son extraños estos procedimientos de estos grandes personajes, estos grandes potentados, estos grandes detentores del poder económico en el mundo, en América Latina y también en Chile. En el caso específico de Barrick Gold, ¿cuáles son los poderes que existen detrás de la Barrick Gold? Porque se han mencionado nombres como tanto los Rockefeller, los Bush, incluso Mario Kreuzberger, siendo amigo, me parece, el director ejecutivo de la Barrick Gold o socio. Bueno, el punto de contacto con Chile es Cisneros. Cisneros era el que financiaba el programa del Canal 13, el programa Contacto, de la cual surgió el señor Sutherland, que durante 2 años estuvieron filmándome ilegalmente a mí. Este Canal 13, ¿no es cierto?, ¿de quién es hoy día? Del señor Luksic. ¿Quién era el señor Luksic cuando se inició la investigación en mi contra? Era el presidente del Consejo Minero. Ahí tenemos la articulación económica. ¿Y qué pasó? Que el enfrentamiento que hicimos en contra de la Barrick Gold por lo de Pascua Lama, yo era presidente de la Comisión de Hacienda y la Comisión de Minería del Senado. Y cuando viene el proyecto del Tratado Minero Chileno-Argentino, yo señalé públicamente que lo votaría en contra, porque no le iba a servir a ningún argentino ni a ningún chileno, sino que era para crear un país virtual entre Argentina y Chile, donde dominarían en este país virtual estas multinacionales mineras, y donde estaba precisamente impulsado
ese tratado minero chileno-argentino por la Barrick Gold para poder explotar Pascua Lama. Porque existía la prohibición que ninguna persona extranjera ni ninguna empresa extranjera pudiera tener una propiedad a menos de 20 millas de la frontera chileno-argentina. Y para romper esa situación es que se creó este tratado minero chileno-argentino. Cuando supo la Barrick Gold de mi oposición pública, me invitaron, a lo cual me negué varias veces, pero al final me decidí asistir a una comida que me dieron aquí en la Maison de France, pero yo dije, voy siempre que vaya con mis asesores. ¿Y quiénes eran mis asesores? Un socialista, Julián Alcayaga, un comunista, Orlando Caputo, y un demócrata cristiano, Carlos Tomic. Llegamos a esa reunión que es anecdótica, histórica diría yo. Entonces me había sentido mal del estómago. Y ahí estaban en la mesa los directivos de la Barrick Gold, el señor Urrutia, el señor Sergio Jarpa, el señor Trivelli, Jarpa, que ahora está en Codelco, ¿no? que está en Codelco. Ellos estaban junto a Pilar Velasco, que era de Extender, hija de Belisario Velasco, y una serie de otros abogados para convencerme de las bondades del proyecto del Tratado Minero Chileno-Argentino. Entonces yo le dije, miren, habían langostas, camarones, toda clase de exquisiteces puestas sobre la mesa. Por cierto, realmente cosas buenas. Pero yo le dije, mire, estoy medio enfermo del estómago, así que me voy a tomar nada más que una sopita. Pero antes de tomarme la sopita, les quiero contar que voy a votar en contra del Tratado Minero Chileno-Argentino. ¿Pero cómo? Me dijeron al unísono todo. Sí, le dije, porque ustedes son dueños de la minera El Indio. Y la minera El Indio es la mina, hasta ese entonces, la mina de oro más grande que tenía Chile. Y ustedes la explotaron. Sacaron todo el oro para afuera. No le pagaron un peso al fisco. Agotaron la mina y la cerraron. Lo mismo van a hacer con Pascua Lama. Esta historia tiene un fin dramático que ustedes lo van a escuchar de mis propios labios. Y me dice, no, me dice, pero ¿cómo vas a votar el proyecto en contra si el proyecto es muy bueno? Es muy bueno porque lo hemos hecho nosotros y se lo hemos entregado al presidente Frei Ruiz-Tagle y al presidente Menem. ¿Cómo? Le dije yo. Sí, es muy bueno, lo hemos hecho nosotros. Y se lo hemos entregado al presidente Frei Ruiz-Tagle y Menem. Acuérdense que hasta la Boloco estuvo entre medio. Y venían las relaciones con Frei, con Menem, qué sé yo, y la Boloco entre medio. Bueno, se acabó el asunto, el negociado, y la Boloco le pegaron un chute por el trasero y se acabó la Boloco. Entonces, me paré y le dije a mis asesores, nos vamos. Yo no acepto que se venga a legislar aquí a espaldas del pueblo y contra los intereses del pueblo. Ese fue uno de los minutos fatales. Este lobby, por ejemplo, de Barrick Gold, ¿cómo se manifiesta actualmente? ¿Todavía se manifiesta actualmente este lobby que ejercen las multinacionales del cobre y la minería en Chile? Bueno, yo creo que la Barrick Gold no es una empresa minera
bien acreditada en el mundo. Entre sus directores está el señor Bush, el armador de esto es el señor Rockefeller, está el señor Khashoggi, que era el mayor contrabandista de armas, el señor Monk, que es el mayor contrabandista del narcotráfico en el mundo. Entonces son personajes extraordinariamente tenebrosos. Esos son los que manejan el oro del mundo. Y por cierto, se han cometido diversos crímenes, aparte del mío. Por ejemplo, la Barrick Gold es canadiense. Y allí había un ministro en Canadá, primer ministro, que se oponía a los dictados de la Barrick Gold. Entonces, ¿qué hicieron? Le inventaron un cuento al primer ministro de Canadá que le había dado unas palmadas en el trasero a su secretaria y lo obligaron a renunciar y colocaron ¿a quién? A un director de la Barrick Gold como primer ministro de Canadá. Ese es el poder que tiene la Barrick Gold. Desde luego, asesinaron a 2 presidentes en África por sus intereses. Están acusados de asesinar a los dirigentes sindicales en Estados Unidos. En realidad, se describe muy bien lo que es la Barrick Gold en este libro del diputado argentino Miguel Bonazo, quien escribió este libro. Ha escrito cerca de 20 libros, ha obtenido 2 premios en España. Dice: informe Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo de Pascualama. Aquí dice algunas cosas que yo diría que son para tener realmente en consideración. Y quienes no se hayan leído este libro, cuando yo lea la contratapa, afírmense bien, porque capaz que se caigan del asiento si están sentados viendo este programa. Le voy a leer, para no ser muy extenso, algunos de los párrafos que dice la contratapa de este libro, El mal del diputado Miguel Bonazo, diputado argentino. Dice: ¿dónde acaban los negocios de la familia Bush y dónde empieza la política norteamericana? ¿Dónde acaban los negocios de los expresidentes Frei y Lagos y empieza la política chilena? ¿Fue la Barrick Gold una empresa de fachada de la CIA en el escándalo de Irán-Contras? ¿Fue Peter Munk el dueño de la minera canadiense o Adrián Khashoggi el mayor traficante de armas de la tierra? ¿Por qué el banquero Rockefeller condecoró a la expresidenta Michelle Bachelet? ¿En qué consiste el acuerdo secreto sobre impuestos entre Argentina y Chile? Hay que darse cuenta que para aprobarse un impuesto o una reforma tributaria, tanto en Argentina como en Chile, deben ser aprobados por los congresos de Argentina y el Congreso chileno. Y este acuerdo secreto, tal como lo señala el diputado argentino Miguel Bonazo, no pasó por el Parlamento argentino y no pasó por el Parlamento chileno. ¿Qué dice a continuación este Miguel Bonazo en la contratapa? ¿Quién dio la orden de sepultar en vida al senador Jorge Lavandero? ¿Ocurrieron muertes ocultas en la alta montaña? En fin, aquí hay una serie de elementos
que con cualquiera de estos habría para hacer un gran cuestionamiento al Parlamento chileno por estos colosales y burdos atropellos a la ley y a la Constitución. Pero estas multinacionales del cobre manejan cifras considerables que son capaces de influir decisivamente en las políticas de los gobiernos latinoamericanos, tanto en Argentina como en Chile. Usted de hecho dice que corre más dinero que en el narcotráfico. Es cierto, fue una frase que siendo senador, cuando logré instalar después de 50 años una comisión especial para la investigación de la tributación de las multinacionales del cobre, dije, hay que tener cuidado porque en el cobre corre más plata que en el narcotráfico. Y piensen ustedes, ¿quién le pudo financiar los 100 millones de dólares que le costó la campaña presidencial a Ricardo Lagos y otros tantos a la presidenta Bachelet? ¿Qué chileno pudo entregarle 100 millones de dólares al presidente Lagos o a la presidenta Bachelet? Hay que darse cuenta que el año pasado, año de crisis, estas multinacionales sacaron el 70% del presupuesto de la nación sin pagar impuestos. Yo le diría un ejemplo para ser práctico. Todo el mundo sabe quién es la Margaret Thatcher o Ronald Reagan, que son los íconos del modelo neoliberal que ha regido en estos últimos años en el mundo y que hoy día está en medio de una profunda crisis. El modelo neoliberal que provocaron, ¿no es cierto?, Ronald Reagan y la Margaret Thatcher. De tal manera que no hay duda en el mundo que ambos son los íconos de la derecha económica del mundo. Pero este ícono de la derecha que existe en el mundo, que se llama Margaret Thatcher, habría permitido que 7 empresas petroleras sacaran el 70% del presupuesto de Gran Bretaña sin pagar impuestos. La Margaret Thatcher, ícono del modelo neoliberal, ni Ronald Reagan lo habrían permitido. Pero aquí, en Chile, lo permitieron estos gobiernos que se dicen de centro izquierda, de la Concertación. ¿Cómo es posible, por ejemplo, para salirnos un poco del tema del cobre, que en plena crisis, en el primer trimestre del año pasado, los bancos hayan declarado utilidades por 2.200 millones de dólares? ¿De dónde sale esa plata? Estimado amigo que me estás escuchando, sale de tus bolsillos, de tus tarjetas de crédito. De ahí sale la utilidad de los bancos. ¿Qué producen los bancos? ¿Qué producen? Producen autos, producen hierro, producen manufactura. ¿Qué producen? Diferencia entre el dinero que reciben y el dinero que prestan. Y entre esas diferencias, en un solo trimestre han tenido las escandalosas utilidades de 2.200 millones de dólares. O tomemos el caso de las ISAPRES. Las ISAPRES que dicen que son tan buenas.
Pero ocurre que en el primer trimestre las ISAPRES declararon 45.000 millones de dólares de utilidades, a costa del costo de la salud de todos los chilenos. Utilidades que la sacan desafortunadamente de la parte más delicada del ser humano, cuando él está enfermo y tiene que hacer todos los esfuerzos de juntar su plata para poderle pagar a estas multinacionales de la salud que obtienen en un trimestre 45.000 millones de pesos. O bien la educación. Por ejemplo, la Universidad del Pacífico era un instituto que funcionaba en un boliche. Lo conocí. El señor Ortúzar, fundador del Instituto del Pacífico. Miren ustedes, que no digan que es lavandero, que dice cualquier cosa. Miren ustedes las universidades, ¿de dónde salieron esos colosales edificios? ¿De dónde salieron los edificios de hoy día la Universidad del Pacífico? De los pobres padres que quieren lograr que sus hijos tengan una educación universitaria, que quieren salir de su condición de ignorancia, transformarse en profesor. Yo digo, este es un pecado grandioso que ha ocurrido. O el de las AFP, de la previsión. Piensen ustedes, ¿de quién es este negocio? Si de cada 3 pesos que coloca obligadamente un imponente, 1/3 de esta plata que entregan los imponentes, o sea, de cada 3 pesos, las AFP se quedan con 1 de cada 3 pesos. Y hay que darse cuenta que solo un 25% del universo de los 7,5 millones de trabajadores, solo un 25% va a jubilar por una AFP. Otro 25% va a jubilar, pero no por la AFP, sino que por una pensión del Estado, por una jubilación estatal. Y el otro 50% de los trabajadores chilenos, de estos casi 7 millones de chilenos, no va a recibir nada. Nada. Las AFP han perdido hasta un 40% de la plata de los trabajadores y empleados. Plata que no es de ellos. Ellos han administrado la plata de los trabajadores y los empleados. Le han cobrado casi el 30% por administrársela y todavía han perdido hasta un 40%. Y le dicen a la gente, mire, no se jubile hoy, jubílese en 2 años más. Pero los chilenos son idiotas. Son idiotas los chilenos que soportan esto. Bueno, hay algunos que no lo están soportando, como son los casos de Aysén, como fueron los casos de Punta Arenas, como son los casos de los estudiantes, como son los casos de Calama. Por eso hay un descontento general. Y el descontento general se ha producido porque además este país, siendo uno de los 10 países potencialmente más ricos en recursos naturales del mundo, está a la vez entre los 7 países con la peor y más injusta distribución de los ingresos y cargas tributarias.
Hoy día hemos visto, ¿no es cierto?, y ya afortunadamente hay mucha gente que conoce más del tema del cobre, pero sería bueno que pudiera informarse sobre otro gran escándalo minero que se nos viene encima. La Constitución señala que el litio es un recurso estratégico y que por lo tanto no es concesible. Repito, no es concesible. Solo puede ser explotado por el Estado o para el Estado. Sin embargo, el señor Piñera ha señalado que va a entregar en concesión el litio chileno por un valor de un pago impositivo de un 7%. Piensen ustedes que Chile, aún así, es el segundo productor de litio del mundo. Desde Chile se exporta el 40% del litio que se consume en el mundo. Hay personas que ignoran que el litio es fundamental en el mundo que se nos avecina hacia el futuro. Las baterías que utilizan las cámaras filmadoras, los computadores, son de litio. La salud hoy día aparece en una cantidad de farmacológica de productos hechos con litio. La aviación, para enviar estos satélites y aviones fuera de la órbita terrestre, se hacen recubiertos de litio por ser liviano y resistente al calor. El litio es el cobre del futuro en Chile. Y aún en esta Constitución estaba considerado como un elemento estratégico, y repito que solo puede ser explotado por y para el Estado. No puedo explicarme cómo este gobierno va a burlar la Constitución para poder entregar la concesión del litio a las multinacionales extranjeras. Digamos que es como la batalla que viene. Es la gran batalla que viene. Repito, es la segunda oportunidad que tiene Chile con uno de los productos más fantásticos que están situados entre nuestro mar y nuestra cordillera. ¿Qué puede hacer un padre que está en el sector más alto de los salarios, del 90%, que gana en promedio 350.000 pesos mensuales, si tiene 2 hijos que quieren estudiar en la universidad, que pueden estudiar en la universidad, cuando una universidad le cuesta 140, 150.000 pesos mensuales por cada hijo? O sea, entre los dos son entre 280 y 300.000 pesos, y si él gana 350, se tiene que endeudar. Y hasta hace 2 años, el promedio de endeudamiento por quien sale de la universidad como profesional eran 15 años que quedaba endeudado, los padres o el propio profesional recién recibido. Y hoy día ya no son 15 años, sino son 17 años. Y nadie le garantiza que tenga un puesto de trabajo a esa persona que sale de la universidad. Yo escribí un libro, El dilema de Chile, crecimiento sin equidad, donde analizo desde el punto de vista económico lo que está ocurriendo en nuestro país. Y eso es muy significativo para que puedan entender, porque cuando uno habla, ¿no es cierto?, de que el año recién pasado estas multinacionales sacaron 34.000 millones de dólares, tal vez la persona que me está viendo en este programa ni se imagine cuántos son 34.000 millones de dólares. Es una cifra tan fantástica que nadie la puede visualizar. Usted también ha sido muy crítico, por
por ejemplo, esta campaña que se hace con la Teletón en su minuto, usted tuvo choques justamente con la democracia cristiana por esto. Sí, yo te voy a terminar la frase esta para que la gente entienda. ¿Cuántos son 30.000 millones de dólares? Para que vean cuánto es el robo, el saqueo que le hacen al pueblo de Chile estas multinacionales. En primer lugar, con 18.700 millones de dólares de estos 30.000 millones, se le podría entregar una vivienda gratis a cada familia chilena, con lo que sacan en un año. De estos 34.000 millones de dólares, con 18.700 millones de dólares, se podría entregar una casa gratis a los 7,5 millones de familias chilenas, a un valor, ¿no es cierto?, de 1.000 UFs cada año. Pero además se le podría entregar una jubilación mínima a todos los jubilados y montepeados de 400.000 pesos mensuales. Pero además se le podría entregar educación gratuita y buena a todos los jóvenes que quisieran estudiar desde educación primaria hasta la educación superior gratis. Por lo demás, como se hace en casi todos los países de América Latina, salvo en Chile. Y además, ¿no es cierto?, se le podría entregar también una salud buena y gratuita a todos los chilenos. Hay que darse cuenta lo que significa. Esto significan 30.000 millones de dólares que se llevan cada año. O sea, cada año le podrían entregar a cada chileno una casa gratuita. Tu pregunta. Es cierto. Cuando viajaba a China con motivo de ir a impulsar una asociación de los chinos para que adquiriesen el cobre chileno, como presidente de la Comisión de Hacienda, al embarcarme, me entrevistaron los periodistas porque se hacía una Teletón. Y me preguntaron, ¿qué opinaba de la Teletón? Y mi respuesta fue, ¿qué es eso? La Teletón. ¿Es caridad o es un negocio? Y ahí se armó una trifulca espantosa. Ahí me tuve que ir de la democracia cristiana, porque yo era el jefe de los senadores demócratas cristianos, la subjefe era la Carmen Frey. La Carmen Frey fue a hablar con Mario Kreuzberger y le dijo que le podía dar una satisfacción porque a ella no le interpretaba mis palabras. Yo estaba en China, entonces ella sacó un acuerdo del Senado diciendo que las palabras del senador Lavandero no interpretaban a la democracia cristiana ni a ningún senador de la República. Por cierto, cuando volví, me dediqué a investigar más a fondo, de luego, la Teletón, y renuncié a la democracia cristiana y me fui a sentar solo, como independiente. Y ahí, porque he sido toda la vida trabajólico, trabajaba todos los días de la semana sin descanso, por eso me nombraban jefe, no porque fuera bonito, o fuera inteligente, o capaz, no, porque he sido trabajólico. Entonces, me rogaron, y yo le dije, las cosas se deshacen como se hacen. Si ustedes quieren que vuelva, den una explicación pública. Y me dan una explicación pública a mí. Pero no aparecía la Carmen Frey firmando directamente, sino que los senadores. Y aguanté la situación hasta que la propia Carmen Frey firmara las excusas públicamente, carta que se publicó. Pues bien, después investigué bien a fondo la Teletón, ¿no es cierto? Y ahí pude descubrir que don Mario Kreuzberger tiene 2 empresas publicitarias ligadas a él. Yo a don Mario Kreuzberger, alias don Mario, lo conocí, don Francisco, perdón,
alias Don Francisco, lo conocí el año 72 vendiendo ropa a domicilio. Entonces esta Teletón le ha servido de mucho porque tiene un yate, casa en Miami, ¿no es cierto? Y estas dos firmas publicitarias cobran el 30% de la publicidad obligada que se hace en esas empresas publicitarias. Por cierto, tampoco es gratis la actuación de los animadores, de todos los tramoyistas, de todos los que acuden a la Teletón, de tal manera que yo creo que la verdad dicha con dureza es que en este tema, sin dejar de reconocer que existen una cantidad de personas beneficiadas en su salud con la Teletón, no es menos cierto que también hay grandes beneficiados con los recursos que entrega la solidaridad del pueblo chileno para con estos niños que van a parar a manos, ¿no es cierto?, de personajes tan oscuros y tenebrosos como es Don Francisco. Vamos a recibir con un aplauso nuevamente a la señora Iris Fontbona de Luxig, que viene en representación de toda su familia. Además de la contribución de las empresas del grupo, como CCU, Banco de Chile, mis hijos y yo hemos querido hacer otro aporte de 1.500 millones. ¡1.500 millones! ¡1.500 millones! Es la donación más grande que ha recibido la Teletón en su historia. ¡1.500 millones! Señora Iris, La mayor parte de las empresas hacen cola por ingresar a la Teletón. No es una cosa tan fácil ingresar a la Teletón, porque hay muchas empresas que quieren entrar. ¿Y por qué quieren entrar estas empresas? En primer lugar, porque ellos muestran una utilidad promedio en el año. Entonces, todo lo que se venda por sobre ese promedio es la utilidad que se obtendría con motivo de la propaganda solidaria que se hace para la Teletón. De esa cantidad extra, una parte de ella, no toda, se le entrega a la Teletón. Y esa parte que se le entrega a la Teletón, las empresas la deducen como gasto. O sea, el Estado le devuelve a las empresas la parte que han donado a la Teletón. O sea, estas empresas, en primer lugar, aumentan sus ventas, aumenta el negocio, aumentan las utilidades con la Teletón. Y solo una parte de ese aumento es el que le donan a la Teletón. Y esa parte que le donan a la Teletón, ellas la descuentan como gasto y por una ley especial que sacó Gabriel Valdés para los artistas, se le aplican, ¿no es cierto?, a estas empresas. Así que las empresas que entran a la Teletón no hacen ningún acto solidario, hacen su negocio, un pingüe negocio. ¿Cuándo existe la caridad? La caridad existe donde termina la justicia social. Cuando no hay justicia social, no queda otra cosa que acudir a la caridad. Y yo creo que los chilenos tienen que vivir de sus derechos,
de la justicia, no de la caridad. Ese es el primer gran error. Y esto, la salud, la educación, al menos eso y la previsión, deberían ser una obligación del Estado. Para algo existe el Estado. El Estado no puede ser un instrumento para los grupos de poder y en especialmente para los grandes grupos económicos instalados en este país o en cualquier país. Entonces, hay que darse cuenta que una sociedad decae, y Chile ha decaído porque ha sacado el objetivo social de este país y de todo país, que es el individuo, la persona, la familia. Es el objetivo social. Y ese objetivo social ha sido reemplazado por el lucro. Y entonces, el hombre al servicio del lucro, y no el lucro al servicio del hombre, de la familia, del niño, de la persona. No hay diferencia entre los estados medievales donde existían los siervos, ¿no es cierto?, y la situación en que los ciudadanos en Chile han sido convertidos en consumidores. Y ya para ellos no está la Constitución, ni sus derechos ciudadanos, sino que está el CERNAC. Allí pueden ir a reclamar al CERNAC. ¿A cuántos atenderá el CERNAC? ¿A 5, a 6, a 10, a 1000? ¿Y qué pasa con los 17 millones de chilenos cuando se conculcan sus derechos ciudadanos, sus derechos políticos, sus derechos económicos? La injusticia social, ¿van a ir al CERNAC? Esto es la figura económica que ha convertido en este país a los ciudadanos en consumidores. Y por cierto, con su tarjeta de presentación, que es la tarjeta de crédito, cuyos resultados no solamente se han visto a través de la Polar, sino que en el endeudamiento generalizado que convierte a cualquier persona que pueda pararse de pie en una persona que solamente pueda vivir arrodillado, endeudado. No es la vida que queremos para todos los chilenos. ¿Usted concuerda con la apreciación de que la actual administración de Piñera es como el símbolo del modelo en el que está inserto hoy día en Chile? Tenemos el caso de Piñera que trajo justamente el negocio de las tarjetas acá en Chile. Yo creo que la diferencia entre los gobiernos de la Concertación y el gobierno de Piñera solo es cosmética. En realidad es más brutal y burda la administración Piñera, porque aparece con claridad, ¿no es cierto?, que se ha constituido en un estado económico-financiero donde el trabajo, el respeto del ser humano no tiene ningún valor. El trabajador es una mercancía. Y por cierto, ni siquiera el trabajo, que debería ser un elemento principal en una sociedad, está establecido con fuerza. Aquí el señor Piñera nunca ha levantado una industria siquiera. Todos sus negocios han sido especulativos, de diferencias. Las tarjetas de crédito, las diferencias bancarias. Nunca ha creado nada productivo, sino que ha creado su fortuna sobre una base especulativa. O en el caso de LAN, que era del Estado, y llegó a sus manos. Él no la creó, LAN existía, tal vez haya tenido una mejor administración, pero que se haya creado algo productivo que le sirva realmente a todos los chilenos, aquí no se ha visto para nada.
tampoco se vio en la concertación, pero fueron un poco más pudorosos para hacer lo mismo. Pero cuando hacían lo mismo, de vez en cuando se ponían rosados. No colorados, pero rosados. ¿Cómo fue esta carta que usted le envió al presidente Ricardo Lagos? Bueno, la carta Lagos se llama. Se la mandé oficialmente del Senado, donde describo con exactitud lo que está pasando con nuestro cobre. Yo he escrito 10 libros, 5 de los cuales son acerca del cobre. Entonces, de ser un diputado al principio de una zona agrícola, me convertí en una persona interesada y con conocimientos sobre la minería en Chile. Me demoré 50 años en instalar una comisión especial para la tributación de la gran minería del cobre. Y esta la logré instalar a partir del 2003. Y logré demostrar, tanto en la Comisión de Minería del Senado, como en el Congreso y en especial en la Sala de Senadores, que se estaban llevando el cobre sin pagar, al punto que Impuestos Internos tuvo que llevar un cuadro a instancias mías donde figuran que de 47 empresas entre 1995 y el 2003, de estas 57 empresas, solo 2 habían pagado impuestos. Una, la escondida, unos pocos impuestos, y bajo la norma tributaria del país, y la otra, Mantos Blancos, que durante 3 años saltados, pagó impuestos. Los otros, entre el 95 y el 2003, nunca pagaron un peso al fisco. O sea, se llevaron millones de toneladas gratis del país sin pagar impuestos. Esto obligó a los senadores, a pesar de todo, de la oposición, de los 7 puntos, a aprobar 6 por unanimidad. Y un 7º, el royalty, también por mayoría. Cuando me llevaron a la cárcel, estos 7 puntos que fueron aprobados, y ahí están, es como si hubiesen escrito y aprobado en el agua. Todo el mundo se olvidó de ello, de inmediato. La bandera en la cárcel, se acabó la perra que mantiene la leva. Las conclusiones fueron tremendas. De ahí surgió la carta a Lagos, explicándole esta situación. O sea, Lagos no ignoraba, pero además le envié un proyecto de royalty verdadero, un royalty regional. El royalty, a diferencia de los impuestos, es un precio, porque es un recurso natural que, de acuerdo a la Constitución, le pertenece al Estado de Chile. Y por lo tanto, si se saca 1 tonelada de cobre, es 1 tonelada menos que le queda al pueblo de Chile. Y eso tiene un precio. El royalty, por tanto, es un precio. Y se llama, en términos económicos, renta minera. Ahora bien, mi oposición a la Barrick Gold, tenaz, como que llegué hasta la Tribunal Constitucional, ya que en el Tratado Minero se aprobó casi por la unanimidad en la Cámara de Diputados. Solo 2 personas votaron en contra. En el Senado logré hacer más resistencia. Y se aprobó, pero no con una mayoría tan grande como lo que ocurrió en la Cámara. Pero además logré juntar 12 senadores para apelar al Tribunal Constitucional.
Y aquí quiero hacer un alto. Para vergüenza del Parlamento chileno, porque lo que salió del Parlamento aprobado, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con escasos votos en contra, le daba, escúchese bien, jurisdicción a los jueces argentinos sobre territorio chileno. O sea, los jueces argentinos podían decidir sobre las servidumbres de tránsito y las concesiones mineras y la regulación de este tercer país virtual creado entre Chile y Argentina, en nuestra alta cordillera. Y no tan solo tan alta, porque este país virtual pasa la línea hasta Pudahuel, desde la cordillera hasta Pudahuel. Ocupa el 40% de nuestro territorio, este país virtual. En Argentina ocupa, que es más grande, el 7%. Ese es el país virtual donde no manda el presidente argentino y no manda el presidente chileno. Y eso sigue hasta la actualidad. No ha tenido... Eso existe exactamente hasta la... sino que una comisión mayoritariamente compuesta por las multinacionales extranjeras. Pues bien, para vergüenza del Congreso Nacional, se aprobó, y cualquier chileno puede pedir cómo se aprobó el Tratado Minero Chileno-Argentino cuando salió del Congreso Nacional, antes que fuera el Tribunal Constitucional. Fue el Tribunal Constitucional que al menos paró la jurisdicción de los jueces argentinos sobre territorio chileno. Esto es una pérdida de soberanía escandalosa. Nunca se había producido un atropello más grande a nuestra soberanía que en la aprobación del Tratado Minero Chileno-Argentino, tal como salió del Congreso Nacional, que después fuera rectificado gracias a que logré conseguir entre senadores designados de todo pelo 12 para apelar al Tribunal Constitucional. Esas fueron las gotas de agua que rebalsaron la paciencia de los sectores, de los grandes sectores económicos. ¿Y por qué se unieron esos sectores económicos a los sectores políticos? Porque ocurrió que el año 2004 los sectores de izquierda y sectores progresistas, por ejemplo, el regional del Partido Radical de Santiago y el regional del Partido Radical de Valparaíso, me proclamaron su candidato a la presidencia de la República. Eso sirvió para juntar los poderes económicos con el poder político. Ambos se sintieron amenazados y dijeron: hasta aquí llega Jorge Lavandero. Por cierto, todo el mundo conoce cuál es mi sexualidad. Todo el mundo sabe que me han gustado la falda. Eso no lo voy a negar. Y si hubiese sido un delito, bueno, ¿qué diablo? Habría ido a la cárcel. Pero no es un delito. Lo otro fue perverso. Y por cierto, es un sistema que han comenzado ahora a abundar, a asesinar la imagen. Porque si asesinan la persona, lo convierten en mártir. Pero si asesinan la imagen, ¿no es cierto?, escandalizan a la sociedad y lo dejan muerto en vida. Entonces, nunca me imaginé, cuando alguien me dijo están investigando, ¿qué me importa a mí? Le dije, quien nada hace y nada teme. Y así fue como el Canal 13, que hoy día es de Luxic, que entonces era el presidente del Consejo Minero de las multinacionales, bueno, comenzaron más de 2 años a tratar de encontrar algo extraño en mi vida, para culparme de algo. Y estuvieron prácticamente más de 2 años, 2 años y medio,
hasta en helicóptero filmando. Y como no encontraron nada, hicieron un montaje. ¿Cómo lo hicieron? Sencillamente llamaron a una niña pocos días antes de Navidad, le pasaron una muñeca y dijeron, anda a entregársela a Jorge Lavandero. Y la niña llegó a mi casa, mandada por Sutherland, y el camarógrafo del Canal 13, el señor Raúl Castillo. Y por cierto, llegó alrededor de la 1. Yo no tenía nada para regalar, le invité a almorzar. Nos sirvieron almuerzo, por lo tanto había gente en mi casa. Había más gente. Llegaron a las 3 de la tarde, le dije yo tengo que irme a mi oficina, así que tenemos que irnos. Entonces me dice, Ivonne, tío, ¿podríamos pasar delante de la casa al lado del río? ¿Cómo no? Le dije yo. Y de la ribera sur del río estaba filmando el señor Sutherland con el señor Raúl Castillo. Pues bien, ¿qué filmaron? Una niña vestida que según ellos supuestamente le doy una palmada en el trasero a una niña. Que dicho sea de paso, no tiene nada de particular. Darle una palmada en el trasero a una niña, a lo mejor en forma afectuosa, qué sé yo, en fin, ¿no es cierto?, delante de gente a las 3 de la tarde, no tiene ninguna connotación delictual. No habría tenido nada de particular. Pero hasta eso editaron. Está filmado, ¿no es cierto?, desde atrás. Entonces, un experto en televisión dio vuelta a la imagen. Aquí está el trasero de la niña y aquí está la mano. Al dar la vuelta, la mano está entre 30 y 40 centímetros y va hacia el hombro. ¿Y qué hace el Canal 13? La edita, la sube y la baja. En reversa, digo. Bajando. La sube y la baja. ¿No es cierto? Y por cierto, la mano iba al hombro, pero él la sujeta delante del trasero, la sube y la baja. Entonces se ve, bueno, se le pidió a través, porque me querellé contra el Canal 13, Pero estas grabaciones también que le hacían le pedimos a través del ministro Rocha los máster, que son los originales. ¿Y qué respondió judicialmente el Canal 13? Que se le habían quemado, que no los tenía. Bueno, el señor Raúl Castillo estuvo filmando durante más de 2 años, antes que apareciera el programa. Y ocurre que una de las presuntas víctimas que me había achacado el juez Armendari, en definitiva fue violada por el camarógrafo Raúl Castillo. Y tuvo una hija con él, Belén. La inscribieron en Pichusquén, el registro civil. Hasta el día de hoy le está pagando una mensualidad porque Raúl Castillo es casado. O sea, ¿no es cierto?, el tipo que fue a filmar cualquier cosa y no encontró nada, ¿no es cierto?, aparece en realidad con un acto mucho más grave, teniendo una guagua con una menor, que al principio había querido utilizar el señor Armendari como una víctima de abusos deshonestos de mi parte. Por cierto, la escondieron, arreglaron con plata esa violación y se acabó la historia. ¿Cuál fue el rol del fiscal Armendari? Porque también se habla, y eso está en documentos, de que algunos testigos habían dicho que el fiscal les pagó para sus testimonios. Bueno, yo les digo, aquí estamos hablando no de una violación, de un robo, porque para eso se necesitan pruebas. Pero ¿cómo se prueba el delito de abuso deshonesto? Tocar a una persona, darle una palmada en el trasero. ¿Cómo se prueba?
porque tocar a una persona no dejan huella, con testigos. Entonces el señor fiscal Armendari utilizó testigos para que declararan en mi contra, afirmando palmadas o tocaciones en las niñas. Pero ocurre que los testigos declararon con posterioridad arrepentidos ante notario y el 2005 de que el fiscal les había pagado gruesas sumas de dinero para que declararan en mi contra. O sea, la única prueba que podría haber existido en un caso de abuso deshonesto, que son palmadas o tocaciones, son pruebas testimoniales. Y los testigos que utilizó, lo repito, Armendari y la juez Georgina Gutiérrez, afirman ante notario que les pagaron gruesas sumas de dinero para que declararan en mi contra. Es decir, sacar a un senador con testigos falsos y pagados, a mi juicio es una cosa muy seria. Pero además, hay otro hecho, voy a describir nada más que 3 casos que son representativos, porque el libro tiene 22 casos. Con cualquiera de ellos se atenta contra el debido proceso. Con uno solo de ellos bastaba para que no existiera jamás un juicio en mi contra. El fiscal Armendari había dicho que tenía todas las pruebas para llevarme a un juicio oral. Y resulta que como no tuvo ninguna, tuvo que llevarme a un juicio abreviado contra mi voluntad. Pero ese es otro tema que tocaremos después. Pero el caso de los niños. Yo quise tomar una psicóloga no dentro del país, porque mi temor es que fueran compradas como fue comprada la que dio el presentencial. Entonces acudí a doña Susana Pedrosa. Susana Pedrosa es la psicóloga de las Madres de Mayo y los niños abusados en Argentina. Cuando le pedí el concurso, doña Susana Pedrosa me dijo, muy bien, pero antes de aceptar el caso, yo necesito ver los interrogatorios filmados de los niños. Entonces mi defensa pidió los videos y se los mandamos a doña Susana Pedrosa. Y doña Susana Pedrosa limpió, porque estaban llenos de ruidos intencionales puestos, como dice el informe de ella. Y además ella advirtió con los especialistas que lo que dicen los niños en los videos es una cosa y las transcripciones de esos videos que se envían al tribunal están adulteradas, son distintas. Y me dijo, acepto el caso, porque esto es una cosa tremenda. Aquí en Argentina nunca había ocurrido. De ahí es que el fiscal Armendari, cuando viene esto, se le derrumba todo el castillo de naipes, los testigos y las declaraciones de los niños. ¿Qué le quedaba en el juicio? Nada. Entonces transforma el juicio oral en un juicio abreviado. Para que exista un juicio abreviado, porque es muy delicado, porque ahí no sirven los testigos ni pruebas, solamente que acepte el imputado los expedientes de la Fiscalía. Y como yo me opuse a un acuerdo a ese respecto, sacó el acuerdo para ir a un juicio abreviado de mi abogado Balmaceda. Balmaceda me contó cuál era el acuerdo. El acuerdo era que me condenaban a 3 años, que el fiscal no apelaba a eso, que apelaba mi abogado Balmaceda y lo reducía en la apelación a 240 o a 61 días.
O sea, yo seguía siendo senador, porque era un delito menor. Y yo le dije a Balmaceda, yo no acepto, yo soy inocente. Y quiero que anules ese acuerdo tuyo, que lo has hecho sin mi consentimiento. Y la respuesta de Balmaceda fue, esto es textual lo que estoy diciendo, dijo, mi oficina, mis clientes de mi oficina van a ir a parar a la zona oriente, donde él va a ser fiscal regional, Armendáriz, y yo no puedo atentar en contra de mis clientes, así que renunció al patrocinio y no pidió la nulidad. Entonces tuve que designar nuevos abogados, Reinerio y Morgado, que por instrucciones mías lo primero que pidió fue la nulidad de ese acuerdo que no tenía mi consentimiento. ¿Y a Balmaceda lo habían sobornado? Entonces, Lo sobornaron, lo presionaron. Y por cierto, y todo esto ocurre antes de la sentencia, si esto es muy grave, lo que hizo la juez. Porque la propia señora Horvis, especialista en derecho penal, que es socia del señor Julián López, que fue el abogado que Armendáriz escogió para los niños, dijo que incluso, dijo, si un imputado hubiese dado su asentimiento antes de la sentencia, siempre podrá exigir de ir al juicio oral, por lo delicado que es el juicio abreviado. O sea, la socia del señor Julián López, uno de los abogados que intervino con el señor Armendáriz, estaban afirmando en un libro sobre derecho procesal penal que siempre, bueno, esto la juez no lo aceptó y posteriormente dictó sentencia. Estos son hechos en que se concluye que yo no tuve juicio oral, que para un juicio abreviado es indispensable el acuerdo del imputado, o sea, yo no lo di, prueba está que pedí reposición y apelación en subsidio ante la sentencia, que eso obligó al abogado Balmaceda a renunciar porque no lo quiso anular, pedir la nulidad, y eso públicamente me obligó a traer a Mata Caballo a 2 abogados de Santiago para que pudieran impugnar el acuerdo que había suscrito Balmaceda con Armendáriz. Esto fue una molestia para los grupos económicos, especialmente las multinacionales del cobre, con las investigaciones que estaba haciendo el Senado, con mi oposición a la Barrigol, por último con la proclamación que hicieran de mí como candidato presidencial. Y yo le quiero decir que el diputado Pareto, me contó que el señor Sluxig le había mandado 100 millones de pesos al señor Huenchumilla, que utilizó Ricardo Lago para tratar de destruirme en la campaña que tuve de primarias precisamente con Huenchumilla. Entonces, yo le quiero decir cuál fue la maniobra que hizo Armendáriz. La maniobra que hizo fue asesinar mi imagen previamente al juicio. Hice una campaña publicitaria feroz, que hasta espantaron a los jueces. Cuando los periodistas le preguntaron al ministro de la Corte Suprema, señor Cheñó, qué opinaba del juicio, la respuesta pública que él dio, que salió publicada, es que, ¿qué me preguntan a mí si ustedes ya lo juzgaron? O sea, yo fui juzgado, linchado por la opinión pública gracias, ¿no es cierto?, al asesinato de imagen previo que hizo el señor Armendáriz. Hasta los jueces de la Corte de Apelaciones de Temuco, fue tan brutal la campaña que se mandaron cambiar. Solamente quedó uno titular. Los otros 2 integró un fiscal que había dado una opinión y un abogado integrante que también había dado una opinión en contra mía, previa. Gente políticamente adversa. Entonces, está claro que el señor Armendáriz, que quería ser fiscal nacional, para allá iba,
Pero ocurre que cuando salió el libro ¿no es cierto?, a los 2 meses no solamente no fue fiscal, sino que renunció. Entonces, y yo quiero señalar que aquí se ve claramente las palabras que yo había señalado como senador. En el cobre corre más plata que en el narcotráfico. Y un senador de derecha, de Renovación Nacional, que era miembro de la Comisión de Minería del Senado, cuando yo era presidente de esa comisión, echó para afuera al secretario, nos quedamos solos y me dijo: Jorge, ten cuidado, por mucho menos de lo que tú has dicho, estas empresas han asesinado gente. Eso se lo comentó un senador de RN. Con lo doloroso que esto ha sido para mí, porque yo creo que no hay nada más doloroso que una acusación injusta, pero además tanto más doloroso cuando es una acusación no solamente injusta, sino que perversa. Me ha costado, le digo yo, ponerme de pie y seguir luchando por lo que siempre luché: tratar de abrirle los ojos al pueblo de Chile, advertirle que podría tener una vida muy distinta, construir una sociedad mucho más justa y mejor, donde todos pudieran vivir de otra manera, como corresponde, si pudieran recuperar los recursos naturales que están siendo saqueados por estas multinacionales del cobre. Mi mensaje, ¿no es cierto?, con cariño, es para entregar lo que yo sé al pueblo de Chile, para que abra los ojos. Mensaje a los parlamentarios, yo creo que es inútil. Yo creo que han descubierto las multinacionales con el sistema binominal que, financiando las campañas presidenciales y financiando las campañas de ambos sectores del sistema binominal, no importa los votos que saque cada sector, porque siempre van a sacar la mitad de la Cámara de Diputados y del Senado, cada uno de estos sectores, financiando las candidaturas de los presidentes de la República, financiando las campañas electorales de diputados y senadores. Ellos podrán seguir saqueando. Yo creo que el Parlamento, a través de la comisión investigadora, tuvo absoluta claridad de lo que está ocurriendo con nuestros recursos naturales, con el agua, el cobre. Y la previsión, también interviene mucho en la previsión, en la injusta distribución de los ingresos. Tienen absoluta claridad. Las conclusiones son tajantes y aprobadas por unanimidad. Así que nadie puede decir: ah, yo lo ignoraba. Como ahora volvieron a hacer otra comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Como si no hubiese existido otra. Y como si no hubiesen llegado como conclusiones unánimes. De tal manera que, ¿qué mensaje le puedo mandar a diputados o senadores? Yo solamente puedo tratar de informarle a la opinión pública, especialmente al pueblo de Chile, que está sentado sobre un pozo de oro. Y que es tan grande este pozo de oro, que se llama cobre, y litio además, hoy día, que despierta la voracidad descomunal de estas multinacionales extranjeras, que se llevan utilidades entre el 200 y el 400% cada año. De tal manera que es imposible que paren a estas multinacionales si no es el pueblo de Chile. Y para que eso ocurra, el pueblo de Chile no solamente tiene que tener conciencia, sino que tiene que estar unido y organizado. Unido y organizado. Unido y organizado. Y de cada uno de los ciudadanos de este país depende de que cambiemos esta sociedad injusta por una como la que le corresponde
por esta colosal cantidad de recursos naturales que tiene Chile. Podríamos vivir mucho mejor, no con los problemas miserables que estamos viviendo hasta el día de hoy.